Bendecidos, mis amados. Grato poder saludarlos en esta ocasión. Me disculpan que todavía mi garganta no está muy bien, pero esperamos que nos alcance para todo lo necesario. Trato de tenerles siempre en esa unidad, en ese deseo de hacer esa voluntad de Dios y aprender. Aprender de la palabra, aprender en el espíritu y grabar en el espíritu para que nuestras vidas sean fortalecidas en la fe. Bien, tenemos un tema esta noche dice solo un cambio de manos. Y esa es la gran diferencia de muchas cosas. Así como cuando a veces tenemos un instrumento en nuestras manos, pero pues no sabemos sacarle muchas notas, pero de pronto si ese instrumento lo pasamos a un verdadero músico y él empieza a tocar, nos damos de cuenta que el instrumento tiene mucho que dar, pero que la victoria ha sido en el cambio de manos. En mis manos no funcionó mucho, pero en la de aquel maestro sí funciona. Y de eso vamos a hablar esta noche. Solo un cambio de manos, solo cambiar de las manos suyas a otras. De hecho, nosotros tenemos un eslogan que dice que hablamos de y compartimos los misterios ocultos de Dios. Ustedes habrán notado que yo no hago mención mucho de aquí hay un misterio, les voy a revelar un misterio, no. Voy enseñando sencillamente y hay ocasiones que dentro de la enseñanza pues hablo de eso y lo dejo ahí metido, solo esperando que los que están oyendo y los que el Espíritu guía pues comprendan lo que fue incrustado en aquello que venimos diciendo. Y ustedes saben por qué tenemos que hacer eso. Así que hablamos de misterios bíblicos que producen milagros y los misterios y los milagros son causas de la fe. Donde hay fe, hay milagros. Los milagros son misterios para muchos. Nosotros somos un pueblo de fe, revelando los misterios ocultos de Dios. Hoy tenemos mucha gente escuchando la palabra, pero son pocos los que oyen y actúan en fe. Porque el de fe hace. El misterio de lo que primero es de Dios y devolvérselo a Él, entonces se manifiesta un milagro, el cual yo quisiera esta noche trazar. Ustedes vieron el verso. Vamos a leer 3 versiones de la palabra. Eso nos ayuda como a ampliar el asunto. Hay una versión que dice, algunos dan libremente y aún se enriquecen más. Mientras hay otros que son tacaños y se empobrecen más. La persona que bendice a otros prosperará. Aquel que satisface a otros será satisfecho él mismo. Hay otra versión que dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo y les viene pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Y aquí viene el gran misterio del cual yo quiero en esta noche que meditemos. Porque en el Señor, las cosas en el Señor son muy diferentes a las cosas en el mundo. Como el mundo nos dio una ética.
Porque de acuerdo a la palabra, ella dice, si damos, enriquecemos. Si damos, prosperamos. Si retenemos, viene pobreza y viene escasez. Es totalmente contrario a lo que dice el mundo. Porque en el mundo para tener hay que retener. En Dios para crecer hay que dar. Todo contrario, pero es un asunto totalmente de fe. Por eso la palabra siempre contradice nuestra razón. Tenemos que aceptar esa verdad que dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos, como sus obras son muy diferentes a las obras nuestras. Dios siempre ha querido que su pueblo viva bien, que tenga abundancia, que tenga prosperidad, que no tenga escasez, que tenga suficiencia. Ese ha sido el plan de Dios. No es plan de Dios la pobreza, la miseria ni la escasez. Entonces, por eso encontramos un principio, es que Dios nos ha dado la fe. La fe es un don. Ese don de fe es un poder. Y a todos nos fue dado. Sin medida. Y está en cada uno cómo usarlo. Para usar el don de la fe, hay que tomar una decisión. La decisión de usarlo en fe. O sea, esa decisión ha de ir acompañada de un creer que lo que Dios dice es la verdad y que yo voy a producir, a manifestar lo que Dios dice que sucederá con mi acción de fe en lo que Él ha dicho. Como ejemplo tenemos a Moisés. Todo lo que Dios puso en las manos de Moisés fue, ¿qué? Una vara, pero la vara la tenía Moisés. Le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. ¿Para qué tenía Moisés esa vara? Como pastor y caminando por el desierto para apuntalarse y no dejarse caer, para quitar serpientes del camino, para defenderse de enemigos, para amenazar a los coyotes y quizá un león si se aparecía. Ese es el uso personal que Moisés le daba a una vara, y cualquiera. Pero cuando esa vara cambió de manos de Moisés a las manos de Dios, todo fue diferente. Porque Dios le dijo, con esta vara liderarás a mi pueblo. Y la vara que servía para ciertos usos de Moisés, en las manos de Dios, sirvió para convertir las aguas en sangre, para producir lluvia de fuego y granizo, y para producir todas esas plagas que se vinieron. Y todavía más poderoso cuando regresa esa vara. Con esa vara se partió el mar. Con esa vara se le sacó agua a la roca. En las manos de Moisés esa vara no hubiera hecho absolutamente nada. Lo que él podía hacer. Pero en las manos de Dios esa vara produjo muchas cosas. Ahora, Dios se la devolvió. Pero Moisés debía creer y obedecer en fe y tomar acciones. Tomar una acción de que todo había sido cambiado por el toque de Dios. Déjeme darle otro ejemplo que le ayude para entender lo que quiero decirles esta noche. El caso de Abraham. Saben que a Abraham Dios le dice, vas a tener muchos hijos. Tu generación va a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar, una multitud muy grande. Y tiene un hijo, ¿cuál es Isaac?
un único hijo. Y en el momento que tenía ese único hijo, Dios le dice, llévalo y sacrifícame. Sacrificarlo no era ofrecerlo y decir, Señor, aquí está el niño, es tuyo, hágase tu voluntad. No, no, no. Era ponerlo sobre un altar de piedra con leña, matarlo y luego quemarlo. Eso era hacer un sacrificio. Eso era lo que Dios le pedía a Moisés. La palabra no se extiende mucho, pero estaba diciendo, despégate de tu hijo, mátalo para mí y lo quemas. Quiero sentir el aroma de ese cuerpo quemándose. ¿Quién entiende a Dios? ¿Habrá mente que entienda a Dios? Pues Moisés no puso objeción. Moisés hizo lo que Dios le ordenó. Abraham hizo lo mismo. Para que no le interfirieran con el llamado de Dios, ni siquiera se lo dijo a la esposa. Calladitamente se fue. Tampoco se lo dijo a los sirvientes que iban con él. Calladitamente siguió con su hijo. Ni siquiera se lo dijo al hijo. Cuando él le dijo, papá, bueno, ya tenemos aquí la leña, ya hemos hecho el altar ahí, y aquí está el cuchillo, y ¿dónde está el cordero de la ofrenda? Y Abraham le dice, ese eres tú. Y Abraham, para él, en la acción que tomó, fue una acción de obediencia, una acción de fe. Por eso se llama el padre de la fe. Cuando él levantó su cuchillo para enterrarlo en su hijo, ya se había despegado en su corazón y en su mente, en su voluntad, en sus sentimientos, se había despegado de su hijo. Ahora le pertenecía a Dios, porque él tuvo que entender que luchó casi 90 años con una aspiración de tener un hijo y no pudo. Y vivió casi 70 años luchando cómo tener un hijo y no lo pudo tener. Y cuando Dios dijo, tendrás uno, tendría que entender entonces que el hijo era de Dios, porque había venido por voluntad de Dios. Así que Abraham no se adueñó de Isaac, pero lo cuidó. Cuando Abraham toma su decisión de pasar a su hijo de su voluntad, de sus sentimientos, de su amor, pasarlo a las manos de Dios, en el momento que tomó la decisión, Dios lo tomó para él y le dijo, detente Abraham, porque ya has probado tu obediencia y tu fe. Y de ese uno se llenó la tierra. Porque uno en las manos de Dios es abundancia. Ahora, yo quiero que entiendan otra cosa. Habrán leído ustedes, y hemos mencionado muchas veces, tal vez yo no lo he explicado mucho. Allá en el libro de los Hebreos, dice que somos la congregación de los primogénitos. No sé si alguno de ustedes se habrá preocupado o investigado qué cosa es ser primogénito. Porque en cierta medida para nosotros ser primogénito, pues es el primero que nace en una familia. El primero de 5, de 10 o de 8 hermanos. Es el primero. Se llama primogénito por eso. Y que el primogénito tiene la mejor herencia y la responsabilidad. Ahora todos lo sabemos. De parte nuestra. Pero ustedes por qué Dios llama al primero primogénito mío. ¿Por qué Dios se adueñaba del primogénito? Y no solamente del primogénito hijo, del primogénito de las vacas, de las ovejas, de las cabras, de los camellos, de las ovejas, de todos los animales que tenía el primero que nacía,
no era de quien lo cuidaba, era de Dios. Ese le pertenecía a Dios y como tal había que cuidarlo lo mejor posible para Dios. Y cuando ya estaba en la edad precisa, bien cuidado, entonces había que llevarlo al altar y sacrificarlo porque ese era de Dios. O sea, no es asunto de decir, bueno, estas 10 ovejas son mías y esa pues es la de Dios, pues que Dios la cuide, verá cómo verá por ella, ya verá por la mía. Ese es el pensamiento de un zángano. Pero el pensamiento de un hijo de Dios, no. Tenía que velar por ese que era de Dios, por ese primogénito. Tenía que cuidarlo, más que los otros. ¿Por qué razón Dios pedía eso? Y cuando era una cosecha, decía, los primeros frutos son míos. Entonces vino lo que es el conocimiento de lo que son las primicias. Ahora bien, si vamos al trasfondo de esto, verán una razón. Cuando tenía una cosecha de trigo, de lo que fuera, y las primeras espigas que salían, que maduraban, las primeras, el dueño de la hacienda, del cultivo, las cortaba, porque esas eran de Dios para sacrificarlas a Dios. ¿Pero por qué? Porque cuando usted recogía esas 10 o más, las que fueran, y estas son de Dios, y las llevaba, se las quemaba en ofrenda a Dios. Eso que usted quemaba en ofrenda a Dios era lo que traía el cuidado de Dios, la bendición y la protección de Dios para el resto de la cosecha y la sementera. Cuando usted tenía un poco de ovejas, el primero que nacía de esa ovejita, eso era de Dios y tenía que cuidarlo para Dios. ¿Por qué? Porque al tener ese para cuidado de Dios, siendo que ese es de Dios, el resto de las crías que tuviera la ovejita serían cuidados, no malograrían, no abortarían, no se le apestarían, porque ese primero se lo había dado a Dios. Ese era el plan de Dios. En una familia era lo mismo. Cuando el primero se reclamaba para Dios, como lo fue Isaac, como lo fue Judá, como lo fueron muchos más, cuando Dios lo reclamaba, era de él. Dejaba de ser del padre, venía a ser de Dios. Pero si el padre se despegaba realmente de ese hijo, entonces en la vida de ese hijo Dios bendecía a todos los demás, los cuidaba y los protegía. Ven ustedes que Dios siempre ha tenido la intención y la realidad de cuidar y de bendecir a su pueblo y todo lo que nosotros tenemos. Ahora, era un asunto de fe, porque alguno podía pensar, no necesito darle a Dios el primero. Yo tengo un buen veterinario, además yo sé de esto, tengo buenos pastos y buen agua, todo está bien. Podía hacerlo. Pero las cosas no iban a caminar muy bien. Las cosas iban a caminar muy mal. Por eso ustedes encuentran que en Egipto se violó totalmente la norma. Israel entró practicando la norma. Los egipcios la vieron, pero la menospreciaron. Y llegó el día en que Dios se cobró todos los primogénitos, animales, bueyes, todo lo que fueran, morían. Hasta los hijos primogénitos murieron, porque Dios estaba cobrando la norma de él. En el trasfondo de todo esto uno aprende muchas cosas y sabe por qué. Aquí no hay nada que suceda por azar. ¿No? Dios tiene una razón por la cual Él ha hecho las cosas. Ahora, este es uno de los misterios que muchos quisieran entender y conocer. Cómo en dar abundo y cómo en retener escaseo. Cómo una persona da y tiene más y otro retiene y le viene necesidad. El secreto es que la persona que es generosa y da a Dios prospera.
Si algo Dios ha querido es prosperar a sus hijos, que tengan lo suficiente. Por eso nos ha dado principios que deben ser atendidos. Usted debería esta noche decírselo para sí mismo. Yo sé que Dios quiere lo mejor para mí. No podemos ignorar que estamos viviendo tiempos difíciles de la economía, que los sueldos no alcanzan, que no son suficientes. Y la gente en el mundo está siendo llevada a la protesta y al desorden por mejores salarios, por mejor atención del gobierno hacia el pueblo. Y se levantan entonces protestas callejeras. No caigan en ese juego diabólico. Tu protesta es en las rodillas delante del Señor. Cientos de creyentes murieron la semana pasada en Rusia por salir a la calle a protestar. ¿Por qué? Porque protestaban por mejores salarios, mejores comodidades. Y el gobierno de aquella comarca ordenó a través de su fuerza revolucionaria, salgan y mátenlos. Y mataron por decenas y decenas y decenas. Y cayeron muchos creyentes que se dejaron engañar. Ojalá ningún creyente salga a protestar, porque eso no sirve para nada. Además, no es lo correcto. En tus decisiones está el poder de multiplicar lo que tú tienes. No menosprecie lo que tienes en tu mano hoy. Atrévete a ponerlo en las manos de Dios y tu vida va a cambiar para siempre. Yo declaro que las decisiones que tú tomes a partir de hoy, en fe, serán decisiones que van a traer multiplicación y bienestar a su vida. Veamos esto en el pasado bíblico, que fue lo que yo le mencioné. La vara en las manos de Moisés. Pedro tenía una barca y unas redes. En las manos de él y de sus trabajadores toda una noche no sirvieron para nada. Y al otro día puso esa barca y esas manos y esas redes en las manos del Señor y la pesca fue inmensamente grande. ¿Cómo puede explicar a alguien eso si fueron a pescar en el mismo sitio que supuestamente no habían peces? En el ministerio terrenal de Yahshua, recuerdan que lo seguía mucha gente. Y en una ocasión habían 5,000 personas que contaron, sin contar las mujeres, los niños y los ancianos. O sea que duplique eso. Y ya llegó la tarde y no había comida. Y el Señor les dijo algo que les cambió la situación de vida. Porque los discípulos fueron y le dijeron a Yahshua, bueno, ya se hizo tarde, esta gente no ha comido, desde la mañana están con nosotros y tienen hambre, despídalos para que vayan a la aldea y compren de comer y mañana seguimos con esto. Y el Señor les dijo, no hay que mandarlos a las casas, denles de comer. Me imagino que ellos se miraron el uno al otro y luego miraron a Judas para decirle cuánto dinero tienes. No hay forma de mantener a 10,000 personas. ¿Quién les va a dar comida, maestro? Entonces, para no quedarse encallados, dijeron, bueno, todo lo que tenemos y que hay aquí, mire, es un muchachito que está por aquí y tiene 5 panes y 2 peces. Y él dijo, tráigame eso. 5 panes y 2 peces pasaron de las manos de un chico a las manos de Yahshua. ¿Cuántas personas comen con 5 panes y 2 peces? A lo mejor alguno de ustedes se ha comido un pez de un solo jalón. Irá para 2 personas. Pero ¿qué pasó? Cuando hubo un cambio de manos y las últimas manos fueron las del Señor,
aquel poquito alcanzó para todos. Y es más, el Señor le dijo a los discípulos, y cuando todos terminan de comer, recojan las sobras. ¿Cuánto conflicto habría en la mente y el corazón de los discípulos con las palabras del Señor? Pero el Señor sabía lo que estaba diciendo. Porque ante la necesidad y ante las crisis, es importante que usted mantenga tu fe y que no te conviertas tú en un necesitado. Lo que Dios ha puesto en tu mano, tú lo puedes multiplicar. Pero tienes que conocer la palabra, saber lo que tienes y actuar en la palabra por lo que tienes. La gente siempre necesita. Son pocos los que hoy dicen, con esto que yo tengo es más que suficiente. Voy a repartir y me va a sobrar. Son pocos. Seguramente muchas veces has tenido que hacer mucho con poco. Imagina cuando ese poco lo pones en las manos de Dios. Entonces, cuando tú lo pongas en las manos de Dios, va a tener que sobrar. No solamente alcanzar, sino sobrar. Tiene que llegar un momento en que cada creyente que pasa por ese conflicto, tiene que llegar un momento en que se canse de estar viendo que el sueldo no le alcanza, que el dinero no llega. Tiene que cansarse un día de esa situación. Y de que no puede solucionarlo, porque la idea de muchos es, esto no me alcanza, tengo que conseguirme otro trabajo. Esto no alcanza, así que coman más poquito todavía. Como esto no me alcanza, gasten menos. Entonces, como decía alguien por ahí los otros días, 1 minuto para echarse el champú y cierra la llave. 1 minuto para sacarse el champú y cierra la llave y en 2 minutos usted se bañó. Escaso en todo. Entonces, esas son las medidas del ser humano que no conoce a Dios. Tiene que llegar un momento en que nos cansemos de eso. Que nos hartemos de eso. Que diga usted, ya no quiero seguir de esta manera. Y no es protestando ante el gobierno. No es protestando ante el jefe de la empresa. No. Es conociendo los principios de Dios, viéndose como hombre o mujer de Dios y empezar a caminar en los principios eternos de Dios. Entonces usted tiene que saber que usted puede solucionar. Y hay momentos de que te sobre y que puedas hacerlo. Lo que pasa es que pensamos que necesitamos de más para hacer cosas más grandes y para hacer cambios. Cuando realmente lo que necesitamos es un poco. Lo que tienes en tu mano si pasa a las manos de Dios. Todo depende de dónde estén tus ojos. Y en qué manos están los recursos que tú tienes hoy. Un poco en las manos de Dios puede hacer que una multitud coma y que sobre. Y en tus manos quizá no alcance ni para ti. Lo peor que puede pasar después de un tiempo de crisis es que la crisis se vaya y se quede en tu mente y que vivas toda la vida como un necesitado. No me alcanza, no llega, con este empleo, con este trabajo, con este poquito, con esto que entra, con estas cobros, con esto. Esas personas siempre las vamos a tener. Pero yo oro a Dios que ninguno de ustedes guarde eso en su corazón. Levántese creyendo en prosperidad y olvídese de las críticas y de los comentarios que hace la gente. Créale a Dios que Él multiplicará lo que tú das, tu ofrenda. Y si te dicen que Dios no se mete en eso, tu respuesta debe de ser, tu Dios no se meterá en el dinero, pero mi Dios sí se mete en mi dinero, en mi sueldo, y Él me da y me va a sobrar. Es asunto de fe, pero de cada uno independientemente. Recuerden que el Dios al que tú adoras y sirves no es el mismo al que le sirve la gente. Ellos tienen un Dios diferente aunque le pongan el mismo nombre. Pero es otro Dios.
Tu Dios es el creador y está glorificado. Así que no es el mismo Dios que tiene la humanidad. Ya ustedes conocen entonces por qué es el misterio del primogénito y por qué llegaron las primicias y por qué Dios pidió a Isaac y por qué Dios pide lo primero. Estamos viviendo un tiempo, amados, y esto se sigue acrecentando, en el que tenemos que quitar nuestra mirada del banco y quitar nuestra mirada del mundo. Tenemos que entender que hay un Dios que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y es el Dios que ha determinado que te va a sobrar. Él no tiene problema en que te sobre. Él no tiene problema en que haya más en tu vida. Él no tiene problema en nada de eso. ¿Sabe cuál es el problema? Que tú te veas toda la vida como un necesitado. No te veas nunca más como un necesitado. Tú no eres un necesitado. Renueva tu mente. Lo que tú necesitabas ya lo tienes dentro de ti. Es la fe, el don de la fe. Lo que hace falta para que una vida sea abundante es que cambie su mentalidad. La iglesia no es un edificio, ni un producto. La iglesia es la idea o el pensamiento más poderoso de Dios en la tierra. Y lo que mueve a la iglesia es una idea, una verdad, una palabra. Todo lo que ha cambiado al mundo es una idea. Y el Dios al que tú le sirves, le sobran las ideas. Tú tienes acceso a la mente más poderosa, que es la mente de Yahshua. Tus pensamientos no son sus pensamientos, ni tus caminos son sus caminos. Dile a Dios que te dé una idea. Atrévete a pedirle. Deje de verse como un necesitado. Conviértase en la persona que suple. Una mente empobrecida, ¿para qué necesita dinero? Tiene por montones y siempre anda necesitado. ¿No ha visto usted la gente que se sientan a comer y todavía no han terminado el almuerzo? ¿Y qué haremos para la comida? No han terminado la comida y ¿qué será mañana? Porque hay gente que tiene una mente empobrecida. Entonces, aparece el dinero para pagar un deal, el del agua. Y tan pronto lo pagó y ahora el de la luz. Gente que mantiene empobrecida su mente, ¿cómo pueden permitir que Dios opere? No pueden, porque intervienen en la fe. Cambian la actitud de su vida. Si cree que lo que tienes en tus manos no es suficiente y que no te alcanza, entonces póngalo en las manos de Dios. Y créele que por tú ponerlo en sus manos, Él lo va a multiplicar y te va a sobrar. Eso es una decisión de fe de cada uno personalmente. Mire, si los padres, si los esposos, si las esposas aprendieran a poner su familia en las manos de Dios, descansarían. Algunos lo dicen, pero no lo hacen. Siguen queriendo mantener el control en sus manos. Algunos dicen, pastor, apóstol, yo quiero que ores por mi marido, por mi esposa, por mi hijo, porque la situación ni cuenta. A veces le dice, mire, ponlo en las manos. Yo ya lo puse en las manos del Señor, pero es que si ya lo puso en las manos del Señor, ¿por qué entonces esto? Es que tú no puedes llevar a tu hijo al hospital para una operación de apendicitis o cualquier otra cosa. Y cuando lo ponen en la camilla, tú lo pusiste en la mano del médico. Y tú no puedes correr detrás de él hasta donde está el quirófano y meterse allá, y cuando él va a cortar, dice, no, no corte por ahí, pobre mío, no lo va a cortar. ¿Por qué te sacan? Porque tú impides que se haga la operación. Tuvo que entregarlo en la mano y de ahí para allá usted no puede hacer nada.
Lo único que pasa, Señor, yo confío que esto sale bien. Eso es una actitud que hay que tomar. Cuando tú pones algo en las manos de Dios, debes de olvidarse que tú lo controlas o que lo vas a controlar o que lo vas a solucionar. Tiene que creer que aquel a quien le entregó eso, él lo va a hacer. Ese es el problema con el cual estamos luchando tantas veces y tantos días. Atrévete a tener un día a tener tus manos vacías. No porque te falte, sino porque tú decides creerle a Dios. Dile, Señor, este poquito que tengo en mis manos, para mí no es suficiente. Pero sé que si lo pongo en tus manos, tú lo vas a usar y hacer que me sobre. ¿Recuerdan la viuda que tenía las 4 monedas? Ella no tuvo temor. Los puso en la mano del Señor. Y el Señor la elogió porque había bendecido su futuro con una decisión que había tomado. No hace falta ganar miles de dólares o de pesos para saber y creer que le va a alcanzar lo que gana. Lo que le falta es poner lo que tienes en las manos de Dios y te sobrará. ¿Y qué es lo que Dios pide? Lo más mínimo. Y si a veces no somos capaces de despegarnos de lo más mínimo, ¿cómo podríamos despegarnos de lo máximo? No hace falta miles de personas para alimentar una multitud. Todo lo que hace falta son personas que le crean a Dios. No hace falta que tengas el puesto de mayor dinero en el mundo para ganar, para que tú estés bien. Tú lo que necesitas tener es tu vida en Dios y que lo que ganas lo ponga en las manos del Señor siempre. Y tu bendición siempre estará. Tú no eres de la multitud necesitada. Tú eres de los que les sobra. En esas mismas manos en las que hasta hoy habías visto escasez, prepárate para ver abundancia. Desata el milagro en tu mente primero. Renueva tu mente. Resetie tu mente. No desprecie las pequeñeces. El profeta Zacarías en el capítulo 4 dice, los que me despreciaron las pequeñeces se alegrarán y verán. Así que para tú dar lo que tienes en tu mano, a Dios primero tiene que haberlo dado en tu mente. Tú tienes un milagro en tu mente, listo a salir. Si tú eres capaz de poner lo poco que tengas en tu mano en las manos de Dios, ese poco dará suficiencia y aún recogerá todo lo que sobre. Le pido a Dios que reciba revelación de esta palabra y que seas inspirado a activar el poder de multiplicación que está en tu mente y que tienes en tu mano. Porque no estamos aquí sencillamente para que alguien diga, qué grande sermón, qué linda palabra, qué revelación. No. Pues gloria a Dios por lo que sabe decir. Pero lo que queremos es que la gente salga de un estado de pobreza, de escasez, de estrechez y vive en la abundancia de Dios. Para eso hay que creer la palabra. Porque los problemas y las crisis tienen la capacidad de nublar nuestros pensamientos y hacernos pensar que todo se ha perdido, que ya no hay solución, que no hay respuesta, que no hay salida. Y muy tristemente el espíritu de pobreza, de incapacidad, de insuficiencia, toma control de la mente de aquellos que se dejan sobrecargar por las circunstancias difíciles que han estado viviendo. Y entonces por eso es que muchos, antes de ir a Dios, va a la gente a contarle su problema para ver qué reciben de ellos. Probablemente has pensado que lo que tienes en tu mano o lo que ganas no es suficiente para suplir tu necesidad y alcanzar aquellas cosas que Dios tiene para ti. Solo hay que dar en fe lo que crees que es poco y multiplicará. Una de las peores cosas que puede hacer la crisis en tu vida es llevarte a pensar que no tienes lo suficiente hoy para que Dios pueda hacer un milagro en tu vida y que no tienes nada para poner en las manos de Dios. En vez de aprender versos de la palabra, aprendemos versos de la Biblia del diablo. Cuando yo tenga, entonces doy. Cuando yo esté mejor, doy.
Y esos son versos que aprendemos, no de Dios. Y eso es lo que nos hunde, es en pobreza, en escasez y en necesidad. Cuando en realidad lo único que Dios desea es que usted crea. Lo único que Dios va a usar para llevarte al próximo nivel de abundancia, de prosperidad y de bendición, al que tanto algunos aspiran, es que lo que tiene en sus manos lo ponga en las manos de Dios. Si tú eres capaz de ver el potencial, no de lo que tienes, sino de lo que Dios puede hacer con lo que tienes, entonces eso que está en tu mano no solo será suficiente, sino que te va a sobrar. Cuando vas a hacer la compra de alimentos, ¿dónde tiene puestos sus ojos? ¿En la cantidad del dinero que tienes para ir a comprar? Si ve que no te alcanza, entonces ponla en las manos de Dios. De una vueltecita por ahí, arrodíllate por un momento y entrégale esa ofrenda a Dios. Y entonces vas a comprar no con lo tuyo, sino con lo que Dios ha bendecido. Los discípulos dijeron, despide la multitud porque tienen hambre. Él les dijo, dale de comer. O sea, no hay necesidad de esclavizarnos para tener abundancia y suficiencia. La necesidad es poner lo que tenemos en las manos de Dios. ¿Cuántas veces tú has dicho, no tengo? No tengo sino este poquito. ¿Cómo voy a dar? Cuando tenga más, yo doy. Una de las razones por las cuales la gente no entra en el tiempo asignado de Dios para que su vida esté en conciencia de abundancia y no en conciencia de necesidad, es que cambie de manos lo que tú tienes. Muchos no dan a Dios. Hay mucha gente que con nosotros nos escuchan y se gozan en la palabra. Pero cuando cobran el sueldo, se acuerdan de Dios, de que una parte de esa es de Dios. Entonces siempre van a vivir diciendo, no me alcanza para el arreglo, no me alcanza para el estudio, no me alcanza para esto, no me alcanza. Viven alcanzados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no creen la palabra. La oyen, pero no la creen. Y cuando dicen la palabra de Dios es la verdad, pero no actúan en ella. Usted tiene el don de la fe, hay que actuar en ella. Si Moisés hubiera dicho, hay que parar el mar, dividirlo, ¿cómo lo vamos a parar? Tendría que soplar un viento de una manera aterradora que abriera aquí. No. Moisés creyó la palabra y dijo, con la vara tócala. Y la tocó y creyó. Y se abrió. Mira lo que tienes, no lo que no tienes. Cambia tu conciencia de necesitado. Los discípulos dijeron, no tengo, pero sí tenían. Tenían 5 panes y 2 peces. Siempre que dices no tengo, en realidad sí tienes. Lo que no tienes es fe y no le crees a Dios. Cuando dices no tengo, insinúas que Dios miente porque está pidiendo algo que tú no tienes. Pero es que Dios sabe lo que tú tienes. Pidió a Isaac y Abraham no se lo negó. En cierta medida se lo quitó, pero se lo dejó. Yahshua sabía que los discípulos tenían 5 panes y 2 peces. Y si él les pidió que alimentaran a los 5,000, es porque en la mente de Yahshua sabía que con eso podían alimentar toda la multitud y iba a sobrar, pero ellos no actuaron. ¿Para quiénes no era suficiente 2 panes, 5 panes, 2 peces? Para los discípulos. Pero para Yahshua era suficiente. Cuando asumes una mentalidad de necesitado, limitas el poder de Dios en tu vida. Cada vez que usted cree que no tiene, que no puede y que no alcanza, está limitando el poder de Dios.
Lo que tú tienes en tu mano hoy es más que suficiente para que Dios haga un milagro en tu vida. El poquito que tú tienes hoy en la mano de Dios puede llegar a ser mucho. Poquito fue lo que pusieron en la mano de Yahshua y lo que hubo fue abundancia. Yahshua lo bendijo, dando gracias al Padre por lo que tenía en su mano. Y este es el secreto, dar gracias a Dios por lo que tiene. Yo he encontrado tanta gente creyente, y a veces he tenido que enfrentarme a algunos. Cuando reciben el cheque dice, y con esta porquería yo qué voy a hacer, y con esta miseria yo qué voy a hacer. Hombre, gente así va para la miseria, aguantar hambre. Gente así va a ser la miseria encarnada. Cuando tú recibes algo, tienes que ser agradecido con Dios. Dele gracias a Dios por lo que tiene. No mires si es mucho o es poco. Ahí está el secreto. Dar gracias a Dios por lo que tiene. Yahshua recibió 5 panes, 2 peces. Y no dijo, con este poquito. No. Lo puso. Te doy gracias, Padre, porque tú eres el que alimenta. Y los bendijo. ¿Y yo les devolví una montaña de pan? No. Le devolvió a los discípulos 2 peces, 5 panes. Lo mismo. Vaya, denle de comer a todos. Y cuando comenzaron a sacar del canasto, sacaban y nunca terminaba. Sacaban y nunca terminaba. Amados, es que usted tiene que quitar los ojos de la montaña de abundancia para ponerla en las promesas de Dios, que no va a escasear, que no te va a faltar. Y es que hay poder en quitar la mirada de la necesidad y dar gracias por lo que tenemos para ponerlos en las manos de Dios. Cuando Yahshua bendijo los 2 peces y los 5 panes, se lo devolvió a los discípulos. ¿Cuánto tiempo estuvo los 5 panes y los 2 peces en las manos de Yahshua? El tiempo suficiente para una oración de gratitud. Lo que pasa es que ese tiempo para muchos es demasiado largo. Poner algo en las manos de Dios para algunos es una eternidad. Pero Yahshua no les devolvió los mismos 5 panes y los 2 peces, sino que les entregó 5 panes y 2 peces bendecidos, que no es lo mismo. No es lo mismo tener un trabajo que tener un trabajo bendecido de Dios. No es lo mismo tener una casa que tener una casa bendecida de Dios. No es lo mismo tener un carro que tener un carro bendecido de Dios. Y no es lo mismo tener un matrimonio que tener un matrimonio bendecido de Dios. Y no es lo mismo tener un dinero que tener un dinero con la bendición de Dios. Y todo lo que cuesta que Dios lo bendiga es que tú estés dispuesto a separarse de él y por el espacio de una oración, por un momento de fe, lo ponga en las manos del Señor. Vuelve a recibir, pero lo recibe bendecido. La multiplicación tiene que ocurrir en tus manos. El milagro tiene que suceder en tus manos. En la mano de los que estuvieron dispuestos a separarse de lo poco que tenían en sus manos por un tiempo y poner en las manos de Dios, para que cuando Dios lo pusiera otra vez en sus manos, entonces se multiplicara. Y eso es lo que tiene que suceder. Los panes y los peces no se multiplicaron para los discípulos, sino para la multitud. Dice la palabra que todos comieron y se saciaron. Pero dice también que los discípulos recogieron lo que les sobró. Tú recoges hoy en donde tú estás, con la multitud que se satisface con lo que le sobra. Tú no eres un necesitado, no eres de la multitud, eres un discípulo. En tu mente no está la pobreza ni la escasez, en tu mente está la palabra, está la fe, y lo que tienes que moverse a poner en las manos de Dios lo que es de Dios. Dé a Dios lo que es de Dios y tendrá lo que Dios tiene para su vida. Los declaro abundados, prosperados, suficientes en la palabra de gracia, bendecidos con toda bendición.